En el vasto teatro de la vida, cada uno de nosotros ocupa un papel que no siempre elegimos, pero al cual nos apegamos con fervor. En este escenario, la confianza parece una virtud indispensable, un puente invisible que conecta nuestras almas con las de los demás. Sin embargo, cuando la confianza se concede con demasiada facilidad, se convierte en un arma de doble filo, capaz de herir tanto al ingenuo como al traidor. Imaginemos por un momento que la vida es una corriente incesante de eventos. Cada interacción, cada palabra compartida con otro ser humano, es una piedra lanzada al río. Algunas piedras son ligeras, provocando ondas suaves que se desvanecen rápidamente. Otras, más pesadas, pueden alterar el curso del agua, dejando cicatrices en su lecho. Así es la confianza, un salto que damos hacia lo desconocido, esperando que la corriente nos devuelva algo puro. Pero el río no siempre fluye como esperamos. La filosofía estoica nos enseña que el control es una ilusión parcial. Podemos gobernar nuestras propias acciones y pensamientos, pero nunca las intenciones ni las decisiones de los demás. Sin embargo, en nuestra urgencia por encontrar conexión y significado, a menudo olvidamos esta distinción. Confiamos ciegamente, como si las palabras amables y las promesas suaves fueran un reflejo absoluto de la verdad. Al hacerlo, olvidamos la naturaleza intrínsecamente imperfecta del ser humano. La raíz de este exceso de confianza yace, en parte, en nuestra necesidad de pertenencia. Desde la infancia, buscamos seguridad en el calor de otros corazones. Nos enseñan que el mundo es un lugar mejor cuando se construyen puentes y se derriban muros. Pero, ¿acaso no hemos visto cómo algunos cruzan esos puentes para destruir lo que encuentran al otro lado? ¿Cuántas veces hemos bajado la guardia solo para enfrentarnos al amargo sabor de la traición? El estoico sabe que, aunque la vida está llena de incertidumbre, no debe entregarse sin reservas. No se trata de volverse frío o desconfiado, sino de ser consciente de los límites de la confianza. Un ser humano, por naturaleza, busca su propio beneficio. No es una sentencia de condena, sino una observación de la realidad. Reconocer esto nos libera de la desilusión y nos prepara para enfrentar el mundo con una mente serena. Hay quienes confunden el escepticismo con el cinismo, pero los estoicos no desconfían por rencor ni por desesperanza. En cambio, observan con paciencia, analizando cuidadosamente las acciones y palabras de los demás. Un alma prudente no otorga su confianza de inmediato, la ofrece con lentitud, como un río que se adapta gradualmente a las piedras que alteran su curso. En un mundo donde las intenciones son a menudo opacas, el exceso de confianza puede ser tanto un lujo como una carga. Una mirada crítica no es sinónimo de desamor, sino una herramienta para preservar la propia tranquilidad. Porque, al final, ¿quién sufre más? ¿El que examina cada interacción con moderación o aquel que, habiendo confiado sin reservas, se enfrenta al abismo de la decepción? La confianza ciega nace del deseo de simplificar lo complejo, de creer que podemos entender por completo los corazones de los demás. Pero incluso nosotros mismos somos un misterio en evolución. Si a menudo no podemos prever nuestras propias decisiones, ¿cómo podríamos esperar comprender completamente las de otro? En este mundo estoico, el objetivo no es construir muros insuperables ni aislarse en una torre de desconfianza. La verdadera sabiduría reside en encontrar un equilibrio entre la apertura y la cautela. Como un navegante que observa las estrellas para guiarse, debemos aprender a leer las señales del comportamiento humano sin perder nuestra capacidad de conexión. El error más grande que cometemos al ser demasiado confiados no es solo la vulnerabilidad ante la traición, sino también la pérdida de nuestra propia autonomía. Al confiar ciegamente, entregamos parte de nuestro poder personal, permitiendo que otros moldeen nuestras emociones y decisiones. Nos convertimos en prisioneros de expectativas que quizás nunca se cumplan. Pero el estoico entiende que la verdadera libertad radica en mantener el control sobre su propia mente y corazón, incluso en medio de las tormentas de la vida. La confianza excesiva también es un reflejo de nuestra esperanza en la bondad inherente de los demás. Al fin y al cabo,
es reconfortante pensar que el mundo está lleno de personas dignas de nuestra fe, de manos tendidas dispuestas a ayudarnos sin dobleces ni condiciones. Sin embargo, el estoico comprende que el mundo no siempre es como desearíamos que fuera. El ser humano está sujeto a pasiones, deseos e intereses que a menudo entran en conflicto con la virtud. Por ello, no es pesimismo asumir que otros puedan actuar en función de sus propios intereses, es, más bien, una forma de prepararse para las inevitables decepciones de la vida. En nuestra búsqueda de una confianza equilibrada, es crucial entender que no todos los actos de aparente bondad nacen de la genuina preocupación por el bienestar ajeno. A veces, la gentileza es una moneda de cambio, una herramienta para obtener algo a cambio. Ser conscientes de esta realidad no significa rechazar la posibilidad de la verdadera generosidad, sino cultivar una mente que sepa discernir entre lo auténtico y lo interesado. El estoico observa las acciones, no las intenciones declaradas. Las palabras pueden ser seductoras, pero son los hechos los que revelan la verdadera naturaleza de una persona. Este enfoque no busca fomentar la desconfianza absoluta, sino la prudencia. Una prudencia que nos permita interactuar con los demás sin perder de vista nuestra propia integridad y serenidad. Cuando somos demasiado confiados, depositamos nuestras expectativas en el comportamiento de los demás. Esperamos que actúen según nuestras ideas de justicia y moralidad, olvidando que cada individuo actúa según su propia perspectiva del mundo. Esta dependencia emocional nos hace vulnerables, pues nuestra felicidad comienza a depender de algo que está fuera de nuestro control. Y, como bien enseñaron los estoicos, la clave de una vida serena radica en concentrarse en aquello que sí podemos controlar, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. La confianza prudente no implica cerrarse al mundo ni vivir en un constante estado de alerta. Se trata, más bien, de adoptar una actitud serena ante la posibilidad de la traición o el engaño. Si bien podemos esperar lo mejor, también debemos estar preparados para lo peor. Esta preparación no nos hace menos humanos ni menos compasivos, nos hace más fuertes y resilientes ante las inevitables adversidades de la vida. Un corazón demasiado confiado es como un castillo construido sobre arena. Ante el primer embate de la marea, sus cimientos se tambalean y todo lo construido se desmorona. Pero un corazón que ha aprendido a confiar con mesura es como una fortaleza erigida sobre roca, firme, resistente y capaz de soportar cualquier tormenta. Esta fortaleza no se construye desde el miedo, sino desde la sabiduría. Desde la comprensión de que la verdadera seguridad no proviene de la garantía de que otros no nos dañarán, sino de nuestra capacidad para mantenernos en pie, incluso cuando lo hagan. Una de las mayores dificultades al intentar dejar de ser tan confiado es el conflicto interno que esto genera. Nos sentimos tentados a pensar que, al ser más cautos, estamos perdiendo una parte esencial de nosotros mismos, nuestra capacidad de creer en los demás. Sin embargo, el estoico entiende que creer en los demás no implica ignorar sus defectos ni cerrar los ojos ante la realidad. Se puede tener fe en la humanidad y, al mismo tiempo, reconocer que no todos actuarán de manera justa o desinteresada. La clave está en aprender a confiar de manera consciente. No se trata de otorgar una fe ciega a cualquiera que cruce nuestro camino, sino de observar, evaluar y, solo después, decidir si esa persona merece nuestra confianza. Este proceso no es un acto de desamor, sino de respeto hacia nosotros mismos. Al valorar nuestra confianza como un bien preciado, evitamos entregarla a quienes no la merecen y nos protegemos de las heridas innecesarias. En el fondo, el deseo de confiar nace del anhelo de encontrar un refugio en los demás. Queremos creer que existen lugares seguros donde podemos descansar nuestras cargas sin temor a ser traicionados. Pero el estoico sabe que el verdadero refugio está dentro de uno mismo. Cuando cultivamos una mente serena y una voluntad firme, encontramos en nuestro interior ese lugar seguro que buscamos en el exterior. Esto no significa que debamos vivir aislados o desconectados de los demás. La conexión humana es esencial para una vida plena, pero debe ser una conexión basada en la realidad, no en ilusiones. Cuando interactuamos con los demás desde una posición de equilibrio y prudencia, nuestras relaciones se vuelven más auténticas y significativas.
Dejamos de esperar que los demás llenen nuestros vacíos emocionales y comenzamos a disfrutar de su compañía por lo que realmente son. La confianza excesiva también está ligada al temor de la soledad. Creemos que, si no confiamos plenamente en los demás, nos quedaremos solos, aislados en un mundo que parece cada vez más frío y distante. Pero el estoico entiende que la soledad no es el resultado de la falta de compañía, sino de la falta de conexión con uno mismo. Cuando aprendemos a estar en paz con nuestra propia presencia, la soledad deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad para el autoconocimiento y el crecimiento personal. Así, el proceso de dejar de ser tan confiado no es un camino hacia la desconfianza absoluta, sino hacia una confianza más consciente y equilibrada. Es un camino que nos lleva a valorar nuestra propia capacidad de discernimiento y a reconocer que, aunque no podemos controlar las acciones de los demás, sí podemos elegir cómo responder a ellas. Este camino no está exento de desafíos. Pero cada paso que damos nos acerca a una vida más plena y serena. En un mundo que a menudo nos pide que confiemos sin reservas, el estoico elige caminar con prudencia. No porque desee aislarse o vivir en un estado constante de alerta, sino porque comprende que la verdadera paz interior proviene de la sabiduría. Y esta sabiduría nos enseña que la confianza, como tantas otras cosas en la vida, debe ser otorgada con mesura, desde el entendimiento y no desde la ilusión. Cuando aprendemos a confiar de manera consciente, descubrimos que no necesitamos temer a la traición ni al engaño. Si llegan, sabremos enfrentarlos con serenidad, sin permitir que nos arrebaten nuestra paz interior. Y si no llegan, habremos construido relaciones basadas en una confianza genuina y equilibrada, capaces de resistir el paso del tiempo y las pruebas de la vida. La confianza es un puente que nos conecta con los demás, pero también es un reflejo de nuestra propia fortaleza interior. Al dejar de ser tan confiados, no estamos renunciando a nuestra humanidad, sino cultivando una versión más sabia y serena de nosotros mismos. Y en este proceso, encontramos la verdadera libertad, la libertad de ser quienes somos, independientemente de las acciones o intenciones de los demás. A medida que avanzamos por el sendero de la vida, encontramos que la confianza es una moneda preciada, y como tal, debe ser utilizada con sabiduría. El estoico sabe que otorgar confianza no es un acto de simpleza, sino de equilibrio. La vida es un constante intercambio, un delicado juego entre lo que ofrecemos y lo que recibimos. La prudencia no radica en cerrar las puertas al mundo, sino en abrirlas con cautela, consciente de que no todo visitante traerá consigo buenas intenciones. Entregar confianza a quienes aún no han demostrado merecerla es como depositar tesoros en una caja sin cerradura, el riesgo de pérdida es constante. Pero aquí es donde el estoicismo encuentra su verdadera fortaleza, no se trata de eliminar el riesgo, sino de aceptar su existencia con serenidad. Porque aquel que comprende que las decepciones son inevitables, ya no teme enfrentarlas. Ha construido dentro de sí una fortaleza que no se tambalea ante el primer viento de la traición. El estoico no espera perfección de los demás, ni siquiera de sí mismo. Sabe que cada individuo actúa según sus propias motivaciones y circunstancias. Por ello, más que en las promesas, se fija en los actos, y más que en las palabras, confía en los hechos. La confianza no es un salto ciego, sino un proceso gradual de observación y discernimiento. Y cuando se otorga, no lo hace con el peso de expectativas irrealizables, sino con la ligereza de quien comprende que incluso la confianza puede quebrarse sin que por ello el mundo se desmorone. La moderación es la clave. Vivir sin confiar en nadie sería una existencia desprovista de calidez y humanidad. Pero confiar en exceso nos convierte en prisioneros de las intenciones ajenas, atándonos a un ciclo de esperanzas y decepciones que escapa a nuestro control. El estoico, al reconocer los límites de su influencia, elige depositar su fe solo donde ha observado firmeza y virtud, y aún así, lo hace con la conciencia de que ningún vínculo humano está exento de fallos. No es frialdad ni desdén lo que guía al alma prudente, sino el deseo de preservar su serenidad interior. Pues la verdadera pérdida no es la traición de un amigo o la falsedad de una promesa, sino el permitir que tales eventos perturben nuestra paz.
Y es en esta paz donde radica la auténtica fortaleza del espíritu. Aceptar la incertidumbre de la vida nos permite confiar de manera consciente, con los ojos abiertos y el corazón sereno. No evitaremos así todas las decepciones, pero sí aprenderemos a enfrentarlas sin resentimiento, entendiendo que el mundo no nos debe nada. Confiar, entonces, se convierte en un acto libre de exigencias y lleno de compasión, una ofrenda sincera que no busca control, sino conexión. Al final, el propósito de la confianza no es evitar el sufrimiento, sino encontrar un equilibrio que nos permita vivir con plenitud y tranquilidad. Porque la verdadera sabiduría no radica en la ausencia de riesgos, sino en la capacidad de mantener la calma incluso cuando esos riesgos se materializan. Lo que retenemos. No se trata de cerrar el corazón al mundo ni de vivir en constante sospecha, sino de comprender que cada acto de confianza es un riesgo calculado, una decisión consciente y no un impulso ciego. Es reconocer que, aunque deseamos ver lo mejor en los demás, no debemos depender de ello para mantener nuestra estabilidad interior. El estoico camina por la vida con los ojos abiertos, sabiendo que la naturaleza humana es dual, capaz tanto de la virtud como del error. No se sorprende cuando encuentra traición, ni se engaña con promesas vacías. Simplemente acepta lo que sucede, sin aferrarse a expectativas que no puede controlar. Su paz no depende de la fidelidad de los otros, sino de su capacidad para responder con sabiduría y dignidad a cada situación. Así, cada relación se convierte en un espacio de aprendizaje. No importa si encuentra lealtad o engaño, siempre extrae una lección, siempre crece. No busca controlar a los demás ni evitar el dolor a toda costa, sino aprender a navegar las aguas turbulentas de la vida con una mente serena y un corazón firme. La verdadera sabiduría no consiste en evitar la decepción, sino en no permitir que ésta destruya nuestra esencia. La confianza, como todas las cosas, debe ser equilibrada. Ni entregada con ligereza, ni retenida con temor. Cuando encontramos este equilibrio, aprendemos a vivir sin miedo, porque entendemos que nuestra fortaleza no depende de la perfección del mundo, sino de nuestra capacidad para afrontarlo con entereza. En última instancia, el estoico sabe que el mundo seguirá siendo impredecible, que las personas seguirán actuando según sus propios intereses y que la traición siempre será una posibilidad. Pero esto no lo llena de amargura, sino de claridad. La vida, como un río, sigue su curso, y nosotros, al igual que ese río, debemos aprender a fluir. Sin resistir, sin aferrarnos, sin temer. Confiando, sí, pero con una confianza que emana del conocimiento, no de la ingenuidad, una confianza que nace del equilibrio, no de la necesidad. Porque al final, no se trata de evitar los puentes, sino de cruzarlos con los pies firmes y la mirada serena, sabiendo que, pase lo que pase al otro lado, siempre seremos dueños de nuestro propio camino. La vida es un constante intercambio, un delicado equilibrio entre dar y recibir. Entre confiar y protegerse. El estoico, consciente de su papel en este vasto teatro, no rechaza la confianza, pero tampoco la concede de manera imprudente. Sabe que en cada acto de confianza se entrega una parte de sí mismo y, por tanto, elige con cuidado a quien le otorga ese preciado tesoro. No es frío ni distante, simplemente ha comprendido que su serenidad no debe depender de la fragilidad de los lazos humanos, sino de la fortaleza de su propia alma. La naturaleza humana es compleja, llena de matices y contradicciones. Esperar que los demás actúen siempre con rectitud y bondad es ignorar esta realidad. Pero al mismo tiempo, el estoico no se permite caer en el cinismo, pues ello significaría cerrar las puertas a la posibilidad de una conexión sincera y enriquecedora. La clave está en mantener una actitud vigilante, sin perder la capacidad de apreciar la belleza y la bondad cuando éstas se manifiestan. Imaginemos, entonces, al estoico como un jardinero que cuida de su terreno con esmero. Sabe que no todas las semillas germinarán, que algunas plantas serán devoradas por plagas o marchitarán bajo el sol inclemente. Aún así, no deja de sembrar ni de regar su jardín, porque comprende que el acto de cultivar es, en sí mismo, un reflejo de su propia virtud. La confianza funciona de manera similar, no se trata de garantizar siempre un resultado perfecto,
sino de actuar conforme a la razón y la prudencia, sin temor a las inevitables decepciones. La prudencia no es una barrera que impide el paso de los demás, sino un filtro que permite distinguir entre quienes merecen nuestra confianza y quienes no. El estoico observa las acciones, no se deja seducir por palabras vacías ni promesas huecas. Sabe que la verdadera naturaleza de una persona se revela en los momentos de adversidad, cuando las máscaras caen y lo esencial queda al descubierto. Por eso, no teme esperar, no teme dar tiempo al tiempo antes de entregar su confianza. En este proceso de discernimiento, el estoico también se enfrenta a sí mismo. La autoconfianza es un pilar fundamental de su filosofía, porque comprende que, al final del día, solo puede controlar sus propias acciones y pensamientos. No delega su felicidad ni su paz interior en manos ajenas. De este modo, aunque decida confiar en alguien, lo hace sabiendo que, si esa confianza es traicionada, su mundo no se desmoronará. La fortaleza de su espíritu lo sostiene. La traición, cuando llega, es recibida con ecuanimidad. El estoico no se deja arrastrar por la ira ni el rencor, pues entiende que estos sentimientos solo sirven para perturbar su paz. En lugar de ello, reflexiona sobre lo sucedido, extrae una lección y sigue adelante. No se lamenta por haber confiado, sino que agradece la oportunidad de haber aprendido algo nuevo sobre la naturaleza humana. Cada experiencia, por dolorosa que sea, es una oportunidad para crecer en sabiduría y fortaleza. En un mundo que a menudo parece premiar la astucia y la deslealtad, el estoico elige un camino diferente. No porque sea ingenuo, sino porque ha comprendido que su integridad es el mayor tesoro que posee. Prefiere ser traicionado a traicionar, porque sabe que la verdadera virtud reside en ser fiel a uno mismo, no en el resultado de las acciones de los demás. La confianza, entonces, se convierte en un acto de valentía. En una expresión de la fortaleza interior que no teme mostrarse vulnerable cuando es necesario. El equilibrio entre confianza y prudencia es difícil de alcanzar, pero no imposible. Requiere de una constante vigilancia y de una profunda reflexión sobre nuestras propias motivaciones y expectativas. A menudo, el exceso de confianza nace de un deseo de ser aceptados y amados, de una necesidad de pertenencia que nos lleva a bajar la guardia. Pero el estoico ha aprendido a encontrar en sí mismo la fuente de su seguridad y su valor. No necesita la aprobación externa para sentirse completo, porque ha cultivado una relación de respeto y amor hacia su propia persona. Al mismo tiempo, el estoico reconoce que la vida en sociedad requiere de la confianza mutua. No podemos vivir aislados, desconfiando de todos y de todo. La conexión con los demás es fundamental para una existencia plena y significativa. Por eso, el estoico no se encierra en una burbuja de desconfianza, sino que elige cuidadosamente a quienes permite entrar en su vida. Y cuando decide confiar, lo hace de manera consciente, sin ilusiones ni expectativas desmedidas. La confianza no es solo un regalo que ofrecemos a los demás, sino también una prueba de nuestra propia fortaleza. Confiar implica aceptar el riesgo de ser heridos, pero también nos permite construir relaciones profundas y significativas. El estoico comprende que, sin confianza, la vida se vuelve un desierto árido, carente de la riqueza que aporta el contacto humano. Por eso, no teme confiar, pero lo hace desde una posición de equilibrio y sabiduría. Cuando el estoico encuentra a alguien digno de su confianza, lo considera un tesoro invaluable. No porque espere que esa persona nunca le falle, sino porque reconoce el valor de una relación basada en la sinceridad y el respeto mutuo. Y cuando esa confianza es correspondida, se fortalece un vínculo que trasciende las palabras y las promesas, un vínculo que se convierte en un refugio en medio de las tempestades de la vida. Pero incluso en las relaciones más sólidas, el estoico mantiene su independencia emocional. No se aferra a los demás como una tabla de salvación, sino que comparte su camino con ellos desde una posición de entereza. Sabe que la verdadera conexión no nace de la dependencia, sino de la libertad. Y así, construye puentes que unen sin atar, que acercan sin aprisionar. La prudencia en la confianza también nos protege de caer en el resentimiento.
Cuando somos demasiado confiados y somos traicionados, es fácil dejarse llevar por el rencor y el deseo de venganza. Pero el estoico sabe que estos sentimientos solo alimentan el sufrimiento y nos alejan de la paz interior. En lugar de ello, elige perdonar, no porque apruebe la acción del traidor, sino porque comprende que el perdón es un acto de liberación personal. Perdonar no significa olvidar ni justificar el daño recibido. Significa soltar el peso del rencor y seguir adelante con el corazón ligero. El estoico no guarda rencor, pero tampoco olvida las lecciones aprendidas. Cada experiencia de traición se convierte en una enseñanza que le permite ser más sabio y prudente en el futuro. Y así, el estoico avanza por la vida, confiando con mesura y perdonando con generosidad. En última instancia, el estoico sabe que la confianza es un acto de fe, no en los demás, sino en la vida misma. Confiar implica aceptar la incertidumbre y el riesgo, pero también nos abre la puerta a la posibilidad de la belleza y el amor. Al confiar, no solo nos exponemos a la traición, sino que también nos damos la oportunidad de experimentar la riqueza de las relaciones humanas. La vida, con todas sus incertidumbres y contradicciones, es un escenario en el que cada uno de nosotros interpreta un papel único. El estoico elige desempeñar su papel con dignidad y sabiduría, confiando con prudencia y amando con generosidad. Sabe que, al final, lo único que realmente importa es la integridad con la que vive su propia historia.